un criminal astuto que perpetró varios robos usando tácticas militares. Cansado de robos, pensó en algo grande, así que diseñó lo que sería su golpe maestro, pero lamentablemente para la víctima terminaría muy mal. Esta es la historia de Donald Nilsson, conocido como la Pantera Negra. Donald Nappy nació el 1 de agosto de 1936 en Morley, un suburbio al oeste de Leeds, Inglaterra. Creció en una familia de bajos recursos económicos y bajo las continuas burlas de sus compañeros de clase, ya que su apellido Nappy tenía una pronunciación similar a Nappy, que significa en inglés pañal. Por eso era el centro de todas las burlas hasta el punto de generar graves problemas en Donald. El niño terminó siendo un solitario y antes de los 10 años ya había cometido hurtos menores. Pero llegaría un momento que lo marcaría, la muerte de su madre en enero de 1947. Porque aparte de asumir la pérdida en sí, Donald tuvo que responsabilizarse de su hermana pequeña, mientras su padre trabajaba en la industria de las telas. Al llegar a los 17 años, el adolescente ya había dejado los estudios y trabajaba como aprendiz de carpintero. Le encantaba irse los fines de semana de fiesta, y ahí fue donde conoció la que sería su futura esposa, Irene Tate. La pareja contrajo matrimonio en secreto en abril del año 1955. Ella tenía 20 años y él todavía 18. Justo antes de la boda, Donald había empezado el servicio militar en infantería ligera, donde suspendió el entrenamiento básico de 10 semanas por su boda, por lo que tuvo que repetirlo. La disciplina militar influyó sobremanera en su carácter, y más cuando fue destinado a lugares como Kenia, Yemen y Chipre. El joven se formó en la selva con un rifle de cañón corto, y un día sufrió el secuestro por parte de unos terroristas que querían ejecutarlo, logrando escapar antes de su ejecución. Por toda esta situación, su esposa le rogó que dejara su carrera militar, lo que Donald terminó haciéndole caso. Llegó hasta el rango de cabo y afrontó su nueva vida marital con la compra de una pequeña casa y con el nacimiento de su hija Catherine 2 años más tarde. Por otra parte, Donald quiso romper con su vida anterior y dejar atrás su apellido Nappy para pasar a ser Nilsson. Todavía recordaba el bullying sufrido en su etapa escolar y se negaba a que su hija sufriera el mismo tipo de acoso. Así fue como en el año 1964 la familia Nappy pasó a llamarse Nilsson. El por qué habían seleccionado ese apellido no está muy claro. Hay dos teorías. La primera es que Donald optó por ese apellido tras comprar un negocio de taxis a un hombre llamado Nilsson. La segunda es que tomó el nombre de una camioneta de helados de la que eran clientes asiduos. En los siguientes años, Donald trabajó como carpintero y trató de triunfar en el mundo de los negocios montando una empresa de seguridad, pero fracasó, así como había fracasado su negocio de taxis. Por ese motivo decidió buscar ingresos extras y mejorar su calidad de vida. ¿Cómo? Mediante el asalto a casas. Lo tenía todo para prosperar en su trayectoria delictiva. Tenía conocimiento, entrenamiento militar, vestimenta adecuada y sabía mantener muy bien las distancias en su comunidad. De hecho, rara vez los vecinos vieron a Donald y a su familia en eventos o fiestas. Ni siquiera llevaban invitados a su propia casa. No se mezclaban con nadie y parecían vivir recluidos. De ahí que nadie sospechara que el ex soldado era un ladrón. Todo lo hacía de forma oculta. Entre sus singulares hobbies estaba vestirse con ropa militar y escenificar situaciones de guerra. La obsesión de Donald por lo bélico era tal que forzaba a la familia a participar en campamentos de corte militar y a utilizar redes de camuflaje. Entre los años 1965 y 1974, Donald perpetró más de 400 robos a casas. Utilizaba una abrazadera manual y unos taladros pequeños para agujerear los marcos de las ventanas, y así manipular los cerrojos con un cable o un destornillador muy fino. Lo que al principio era un ladrón sigiloso de entrar y salir sin que nadie se diera cuenta de las casas, cambiaría su modus operandi a robos violentos. Donald entraba a las casas armado con un arsenal, maniataba a las víctimas y ejecutaba el robo. Con el tiempo los robos se convirtieron en asesinatos. Sus 3 primeras víctimas serían Donald Skipper, Derek Hastings y Sidney Grayling en un periodo de 9 meses. A raíz del segundo asesinato, la prensa lo bautizó como la Pantera Negra, ya que la esposa de la segunda víctima había sido testigo de cómo había asesinado a su esposo. Ella lo describió como alguien de movimientos tan rápidos como una pantera.
en alusión a la ropa oscura que vestía Donald. En la investigación de estos crímenes participaron más de 100 policías, y gracias a los testigos oculares se difundieron hasta 6 retratos hablados distintos. Sin embargo, nadie conseguía capturar a la pantera. La única prueba fehaciente que encontraron fue la munición empleada en cada golpe, y que correspondía a una escopeta calibre 22. Donald Nilsson quería subir de nivel en su andada criminal, por eso pensó en grande. Este sería el plan más ambicioso que había creado, y si todo salía bien como lo tenía planeado, se llevaría una buena cantidad de dinero. Había tenido esta idea cuando un día estaba leyendo la prensa y vio que tras el fallecimiento del empresario millonario Jed Whittle, había una disputa por la herencia de él, entre la última pareja del fallecido y sus hijos. Entonces Donald empezó a elaborar concienzudamente el proyecto, con todos los detalles por más mínimos que fueran. Adquirió visores nocturnos, binoculares y bobinas de alambre. El plan era asaltar la casa de la familia Whittle, pero no solo, también planeaba secuestrar a la viuda del millonario, por el que pediría un cuantioso rescate de 50,000 libras. Entonces, la madrugada del 14 de enero del año 1975, la Pantera Negra entró en la mansión de los Whittle sigilosamente, así como estaba planeado. Se dirigió al dormitorio de la viuda del millonario, pero confundió las puertas y entró en el de la hija. La chica de nombre Leslie se despertó sobresaltada al ver que un encapuchado la encañonaba con una escopeta recortada, y ésta la amenazó con volarle los sesos si gritaba. Le tapó la boca y se la llevó al automóvil, donde la maniató para luego regresar a la casa para pegar 3 mensajes con cinta adhesiva. Eran las instrucciones para conseguir la liberación del adolescente. La nota les decía a los Whittle que esperaran una llamada telefónica a una hora específica en una cabina telefónica pública en un centro comercial. Las instrucciones de Nilsson terminaron diciendo: tienes un límite de tiempo, si policía o trampas, muerte. Una vez en carretera, Donald condujo hasta un lugar aislado. Le quitó la tapa a una alcantarilla y obligó a la menor a descender por un pozo de unos 20 metros de profundidad. Al llegar al fondo había una plataforma de acero de alrededor 1,5 metros por medio metro, con un olor putrefacto. Allí la ató a una tubería con un cable de casi 2 metros de largo envuelto y atornillado alrededor de su cuello, para horas después obligarla a grabar 2 mensajes para su familia. Por favor, mamá, y no hay por qué preocuparse, mamá, estoy bien, me mojé un poco pero ahora estoy seca. Me están tratando muy bien, ¿de acuerdo? Se podía escuchar en los audios. Tan pronto como la familia se percató del secuestro de la joven al haber leído las notas dejadas por el criminal, lo pusieron en conocimiento de las autoridades y comenzó una búsqueda frenética contra el reloj. Ronald, el hermano de Leslie, se ofreció como mediador para entregar el dinero del rescate al secuestrador, pero una serie de confusiones hicieron que esto nunca se llevase a cabo. Y es que los planes de Nilsson comenzaron a desmoronarse poco a poco. Él, que había planeado todo meticulosamente, ahora cometía error tras error. Primero llamó tarde a la cabina telefónica que había dicho en la nota dejada, y para entonces no había nadie que atendiera la llamada. Entonces llamó a la casa de los Whittle, donde reprodujo la cinta de rescate y le dio nuevas instrucciones a la familia de Leslie. Estas eran que fueran a Battle Park y esperaran un automóvil que les haría una señal con las luces del auto. El hermano de Leslie fue equipado con un transmisor de radio policial encubierto y fue al parque a esperar la señal. Pero nuevamente Donald Nilsson se equivocó al hacerle el cambio de luces erróneamente a una pareja que se besaban en un automóvil, creyendo que era Ronald. Más tarde, un coche de policía que no estaba relacionado con el caso se detuvo cerca y un oficial salió a fumar un cigarrillo. Convencido de que la policía estaba ahí por él, huyó del lugar y se fue hasta donde tenía en cautiverio al adolescente. Nilsson bajó por el pozo hasta donde estaba la chica y la empujó por el borde de la plataforma. Leslie Whittle terminaría falleciendo por ahorcamiento. Gracias a la difusión del caso, 2 personas acudieron a la estación de policía para explicar un insólito hallazgo en Battle Park y que podía tener relación con Leslie. Era un mensaje pegado con cinta adhesiva a una rendija que decía: deje caer la maleta al agujero. Al día siguiente se inició una búsqueda exhaustiva y decenas de agentes inspeccionaron los pozos de drenaje del lugar.
El 7 de marzo se encontraría el cuerpo de la joven colgado de un alambre en el fondo de uno de los pozos. Según el informe de la autopsia, Leslie falleció víctima de un paro cardíaco después de que Donald la empujase por el conducto encadenada a ese mecanismo. El asesinato de Leslie conmocionó a la opinión pública y durante los siguientes meses la policía se esforzó en encontrar al culpable. Más de 800 policías se dedicaron a interrogar a los más de 22.000 habitantes de Blackpool Park, pero todo esfuerzo fue infructuoso, hasta que el jueves 11 de diciembre, sobre las 11 de la noche, 2 agentes dieron el alto a un sospechoso con una mochila. Era Donald Nilsson. Acorralado por las preguntas de los policías, el asesino sacó su escopeta y secuestró a los oficiales. Les ordenó que entraran a la patrulla. Mientras uno de los agentes conducía, otro aprovechó un momento de descuido del delincuente para arrebatarle el arma. En medio de la confusión, el conductor frenó bruscamente a las puertas de un bar, de donde salieron 2 clientes que al ver la trifulca trataron de ayudar. Finalmente lograron reducirlo y esposarlo. Una vez en comisaría y tras más de 12 horas de interrogatorio, el detenido terminó confesando el secuestro y el asesinato de Leslie Whittle. Sus declaraciones llenaron 18 páginas de informe. Entretanto, se procedió a cotejar las huellas de Donald con las encontradas en el pozo y coincidieron al 100%. También se llevó a cabo el registro de la casa del asesino, donde incautaron una gran colección de armas y vestimenta militar, rollos de cuerda, equipo submarino, mochilas, radios, llaves de unos 700 automóviles, una peluca, un equipo clasificado, cuchillos y un traje polar. Además, en un escondite del techo localizaron una escopeta Remington de cañones recortados, provista de un silenciador y de más de 1000 cartuchos de munición. Por no mencionar el rifle calibre 22 con mira telescópica y cartuchos del mismo calibre. Era el que había sido utilizado en los 3 primeros asesinatos. El juicio contra Donald Nilsson se celebró en 1976 y en el mes de julio fue condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de Leslie Whittle. Aunque él mantuvo su inocencia hasta el último momento, diciendo que la chica se había caído y había fallecido accidentalmente. Varias veces el denominado Pantera Negra apeló para conseguir la libertad, pero todas sus peticiones siempre fueron negadas. Hasta que el 17 de diciembre del año 2011 Donald Nilsson fallecería de una afección pulmonar. Tenía 75 años de edad. Donald era el tipo de persona que creyó que siempre estaría por encima de la ley, y por eso nunca sería atrapado. Cuando lo empezaron a llamar Pantera Negra sentía satisfacción, pero esa propia soberbia fue el que lo condenaría al fracaso en su plan de secuestro, y terminaría viviendo el resto de su vida en prisión. Nos veremos pronto en otro caso de Insomnio TV. Por favor, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete, ya que sería de gran ayuda para seguir creciendo. Esto es Insomnio TV.